Buen día, soy Fernanda Muñoz y vengo a hablarles sobre las causas y efectos de la ex Yugoslavia de 1900. Primeramente, quiero mencionarles que el Reino de Yugoslavia se creó en 1918 después de la Primera Guerra Mundial. Unificaron varios territorios del sur de Europa que anteriormente eran parte de diferentes imperios, tenían diferentes étnicas, tenían diferentes religiones. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, con Josip Broz, que es bien conocido como Tito, estableció un régimen comunista que logró mantener unido Yugoslavia. Implementó políticas para poder tener un equilibrio en las tensiones étnicas y religiosas. Pero aún así, el nacionalismo seguía estando muy presente y muy fuerte. También bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia se convirtió en una federación con 6 repúblicas y con 2 provincias autónomas. Aquí el conflicto y los problemas comenzaron después de la muerte de Tito en 1980, que dejó un vacío de liderazgo en Yugoslavia. Y las tensiones comenzaron a surgir a medida que las repúblicas buscaban más autonomía y poder. Ahora que ya tenemos contexto de la ex Yugoslavia, debo de resaltar cuáles fueron las principales causas del conflicto. Una de las principales causas del conflicto fue el nacionalismo étnico, porque las personas de Yugoslavia comenzaron a pensar en términos de sus propias nacionalidades, en lugar de pensar en sí mismos como yugoslavos, porque como ya había mencionado, Yugoslavia tenía 6 regiones. Entonces, debido a la diferencia étnica y religiosa que tenían ya desde hace mucho, comenzaron a intensificarse. Esto lo llevó a conflictos y a tensiones entre los grupos étnicos. Como segunda causa, dejó el fin del comunismo. Yugoslavia tenía un gobierno comunista. Esto había mantenido al país unido, pero después del colapso de Europa, pues los líderes yugoslavos no pudieron mantener la paz por las tensiones que tenían los grupos étnicos. Esto lo llevó a más conflictos y todo eso. Como tercera causa, dejó los problemas económicos. Yugoslavia no estaba en un buen momento. Tenía muchos problemas económicos, entonces había regiones más ricas que otras. Pero las regiones ricas, como lo era Croacia, comenzaron a sentirse explotadas porque tenían que mantener a las regiones más pobres, como lo era Bosnia. En cuarta causa, pongo las rivalidades históricas. Los grupos étnicos, como eran los serbios y los croatas, tenían ya algunos problemas desde hace mucho, pero los conflictos resurgieron en el siglo XX. Esto llevó a más tensiones y a mucho más conflictos. Ahora que ya sabemos las causas, voy a mencionar cuáles son los efectos debido a ello. El efecto que es muy importante de mencionar fue la desintegración de Yugoslavia, porque el conflicto condujo a que Yugoslavia se desmembrara en diferentes países independientes, como lo es hoy en día Croacia, Serbia, Montenegro, etc. Entonces, la unidad de Yugoslavia se perdió. En segundo plano, voy a dejar las guerras civiles y la violencia extrema, porque hubo muchas guerras civiles y violencia extrema que causaron un gran sufrimiento humano. Tuvieron acciones atroces como es la limpieza étnica y como son los asesinatos masivos. Entonces, debido a este punto, entra el siguiente, que es la intervención internacional. La comunidad internacional, a través de la ONU y a través de la OTAN, intervinieron para intentar detener la violencia y restaurar la paz, incluso con los bombardeos aéreos. Entonces, teniendo en cuenta este punto, entra el siguiente, que son los refugiados y personas desplazadas. Ahora, comprendiendo el conflicto y la violencia, debemos de saber que millones de personas salieron de sus hogares por la violencia. Esto creó una crisis de refugiados en Europa. El quinto punto son los nuevos países. Entonces, debido al conflicto, se crearon varios países independientes, nuevos países, en Balcanes. Aunque la independencia de Kosovo y de Serbia sigue siendo un tema controvertido hoy en día. Y por último, estas cicatrices y tensiones duraderas.
Las heridas emocionales y las tensiones étnicas siguen estando hoy en día muy presentes. Entonces, la reconciliación o la construcción de una paz duradera sigue siendo uno de los desafíos más importantes en Balcanes. Entonces, en resumen, debemos de comprender que el conflicto de la ex Yugoslavia de los 90 se dio a diferencias étnicas, a políticas y económicas que llevaron a guerras civiles y tensiones en la región. Gracias.